Durante los casi 6 años que duró el proceso, no hubo ningún debate serio sobre la lengua catalana, ninguno. Al parecer, todo consistía en que fuera lengua vehicular en la enseñanza y con eso ya estaba todo resuelto. Cualquiera se da cuenta que no está todo resuelto, es más, no está nada resuelto, porque eso no impide que la lengua catalana esté en un proceso de retroceso, caída y desintegración. Los observatoris sobre los usos lingüísticos, el último que yo conozco, hay muchos, dicen, por ejemplo, que los jóvenes solo lo usan habitualmente el 21% de ellos. Sin embargo, los mayores de 65 años, casi el 50% lo usan habitualmente. Esto es un dato muy importante y luego, pues, lo ya bien conocido, que menos de la mitad de los alumnos de enseñanza media hablan en catalán en los recreos. Es decir, cuando pueden ellos elegir la lengua, pues ni siquiera la mitad usan el catalán en los recreos. Bueno, todos estos datos y muchos más que se pudieran dar, por ejemplo, no se dan datos decisivos como qué uso tiene el catalán en la economía. ¿En la economía catalana se usa el catalán, se usa el castellano o se usa más bien el inglés? Entonces, todas estas cuestiones hacen que el debate de la lengua allí esté circunscrito a unos cánones, a unos prejuicios, a unos tópicos que hacen imposible su comprensión. Porque, claro, hoy estamos en la era de la mundialización, de la globalización, de la mundialización. ¿Eso qué significa? En el terreno de las lenguas cualquiera lo puede saber. De las 6.200 lenguas que hoy existen en el mundo, se admite que sobrevivirán una docena en 30 años. ¿Esto es tremendo? No, no es tremendo. O sea, puede ser que en 30 años todavía queden residualmente muchas de esas lenguas que se hablan, pero serán lenguas que ya no tengan viabilidad de recuperación. Es decir, una lengua viva es aquella que la habla una comunidad humana y tiene futuro y continuidad. De esas lenguas no quedarán más que una docena de aquí a 25 o 30 años. Entonces, esa cuestión está vinculada a la economía del último capitalismo y también a los procesos políticos de mundialización, por los cuales algunas potencias imperialistas, sobre todo Estados Unidos, pero también Rusia, China, etcétera, han ido construyendo entidades supuestamente internacionales con las cuales manejan al mundo, como pueden ser las Naciones Unidas, la FAO para la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud y tal. Pero estos organismos son organismos generados por estados y creados por estados, que se utilizaron para enmascarar la presencia de los estados. Es decir, el colonialismo actuaba con los estados explícitos y abiertos en los países dominados. Ahora ya, en el neocolonialismo estos estados se usan para imponer sus intereses neocolonialistas, entidades nuevas, estructuras nuevas como son, pues, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí en Europa igual, ya no es el imperialismo alemán el que directamente interviene en los países, ya aparece como la potencia dominante, sino se basa en las instituciones de la Unión Europea, se apoyan ellas para imponer sus intereses. Entonces, Unión Europea e imperialismo alemán vienen a ser lo mismo, pero la Unión Europea, curiosamente, no usa el alemán como lengua. Este fue el gran error de los imperialistas alemanes en las dos intentonas pasadas, las de la Primera Guerra Mundial con el Kaiser y la de la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Ahora ya no. Fijaos si es terrible el imperialismo alemán y todos los imperialismos, que ellos ya han renunciado a su lengua. La lengua de la Unión Europea va a ser el inglés funcionarial, es la lengua institucional, y ellos no quieren el alemán, porque si usaran el alemán se notaría mucho su imperialismo. Esto significa que los estados no son unos con las lenguas ni unos con la cultura, los estados son unos con el poder, quieren poder y nada más, y de vez en cuando utilizan una lengua y de vez en cuando otra. Entonces, la idea, por ejemplo, de que un estado catalán independiente defendería el catalán y la solución al catalán es absolutamente falsa. Un estado catalán independiente, caso que pudiera ser creado, que no lo es, sería un estado lacayo de Alemania que estaría sometido a las directrices lingüísticas de Alemania. ¿Cuáles serían? El triunfo de la lengua inglesa, de la lengua funcionarial en Cataluña también. Porque todas las potencias imperialistas, todas han llegado al acuerdo de que hay que eliminar
todas las lenguas que hay por el mundo para crear una lengua común compartida. Se pelean entre sí, se enfrentan, tienen enfrentamientos terribles. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en África, con un enfrentamiento tremendo entre las 4 grandes potencias del mundo, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea como potencia menor y en descomposición. Pero ellos están ahí desarrollando una lucha a muerte que acabará destruyendo África, junto con la inmigración que vacía África. Esta lucha entre las superpotencias destruirá a los pueblos africanos. Tenemos que ser solidarios con ellos, pero se pelean entre sí, pero están de acuerdo en una lengua mundial. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del beneficio capitalista, las lenguas son muy caras, son incompatibles con la existencia del capitalismo, crean muchísimos problemas políticos, entonces tiene que haber un proceso de homogenización lingüística y homogenización cultural. Una sola lengua a nivel mundial obligatorio y también la desaparición de las culturas específicas, por lo tanto la desaparición de los pueblos. Los pueblos tienen que desaparecer y eso lo está intentando, por ejemplo, la Unión Europea con la liquidación de las 70 lenguas que hay en la Unión Europea y también con la liquidación de los diversos pueblos, de los numerosos pueblos, que si adjudicamos que cada lengua equivale a un pueblo porque es una cultura, entonces serían los 70 pueblos, pero estados solo hay 27. Entonces se ha creado, esto es una cuestión increíble, ¿no? Una lengua que no es una lengua materna, que es una lengua de los funcionarios y de los militares. El inglés que se habla es la lengua funcionarial y militar. La Unión Europea está creando el ejército europeo, que se supone que se admite que tendrá unos 2 millones de integrantes, y entonces el ejército tiene que ser monolingüe, absolutamente monolingüe. Un ejército tiene que ser absolutamente monolingüe si quiere ser operativo y funcional. Entonces ahí tiene que haber una sola lengua. Quiero decir también que el ejército español ya utiliza el inglés en todas sus operaciones militares, no usa el castellano. Atención a esto. Por ejemplo, el ejército del aire, que es el más moderno, no usa el castellano para sus operaciones, sus maniobras, todo esto. Igual me entiendo yo que sucede con la Marina y el ejército de tierra, irá un poquito más atrasado, pero solo es cuestión de tiempo. Porque, atención, lo que hay hoy en la cuestión de las lenguas es la antesala de lo que habrá mañana. Tenemos que ver hoy en la perspectiva de en qué dirección evoluciona, considerando de dónde ha venido. Es decir, partimos de aquí, estamos aquí y entonces hemos llegado aquí para evolucionar en esta dirección. Así pues, los procesos de concentración del poder, poder económico, poder militar, poder cultural, poder político, los procesos de concentración del poder que ahora están haciéndose en todo el mundo y también en Europa, llevan a los procesos de unificación de las culturas y unificación de las lenguas, con las características de que la lengua actual, que es el inglés neolengua, es una lengua degradada, porque no es una lengua materna. Quiero decir que por lengua materna no debe entenderse solo la lengua de la madre, sino la lengua de la familia. Entonces, es una expresión equivocada, lengua materna. Es la lengua de la familia. Además, es cierto que los niños aprenden en la familia y en la vecindad a hablar, y no solamente, ni siquiera a veces, principalmente con la madre. Entonces, no es una lengua materna, sino es una lengua funcionarial. Y entonces está desprovista de los componentes emocionales propios de las lenguas familiares, pero al mismo tiempo es una lengua estructuralmente impropia e inhábil para el desarrollo del pensamiento independiente y el pensamiento creador. Es una lengua que se dirige básicamente a la transmisión de órdenes, como en el ejército. ¿Por qué el ejército le impone? Para la transmisión de órdenes, no para fomentar la inteligencia y la creatividad. Ese inglés falso, ese inglés postizo, que no es el inglés del pueblo inglés, es un inglés inventado para la destrucción de la humanidad, para la creación de la humanidad como una masa servil que obedece a unas élites poderosísimas que están constituidas pues, por las élites de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Japón, etc. Entonces todos ellos hay un acuerdo en esto. Pero al mismo tiempo es un inglés que tampoco tiene un nivel comunicativo emocional. Es decir, si este inglés ha castrado intelectualmente al sujeto, también le castra emotivamente, emocionalmente. En realidad es un inglés que solo sirve para una sociedad ultra jerarquizada en donde unas minorías tendrán un poder enorme, lo tienen ya, y la gran mayoría pues somos esclavos sometidos, que hablamos una jerga que es
mutilada y que por su propia naturaleza no permite el desarrollo de las funciones propias de una lengua. Entonces, sin embargo, en los estudios estos que se hacen en Cataluña siempre aparece el conflicto catalán-castellano, porque es el conflicto que se vive en la calle y efectivamente es así, ¿no? Uno va allí y entonces pues la gente te habla en catalán o te habla en castellano y sucede que puedes dirigirte a ellos en catalán y te contestan en castellano. Eso en el barcelonés, es decir, en Barcelona y su comarca, es lo habitual. Allí incluso mi observación indica que la desaparición del catalán como lengua usada es mucho más de lo que dicen estos estudios, porque realmente uno coge el metro, se mueve, coge los trenes de rodalías en el barcelonés y lo que oye básicamente es hablar en castellano. Pero atención, cuidado con esto, porque una cosa es la situación ahora y otra es la situación que inmediatamente se va a constituir, porque el castellano es una lengua en crisis, es una lengua muy en crisis. Por ejemplo, en Madrid, aceptemos que Madrid hoy es el centro del castellano, una vez que el castellano fue apropiado por el Estado español y convertido en su lengua, cuando era la lengua del pueblo castellano, pero el Estado español se lo robó al pueblo castellano y lo convirtió en su lengua. Y entonces las clases altas en Madrid son bilingües. Es decir, la enseñanza en inglés pues, es general, sobre todo la clase media ya es bilingüe. Ahora mismo estamos en una situación en que ese bilingüismo se manifiesta de dos maneras. Para las cosas importantes pues usa el inglés, para las cosas del dinero, de los negocios y tal, para los viajes, para toda esta juventud cosmopolita que ya se jacta de que viaja, de que, bueno, pues ellos el castellano no les interesa. Ahora mismo el castellano ya ha entrado en el estado de lengua paralizada. Es decir, ya no es una lengua que ya no se recrea, no se perfecciona, no se utiliza. Eso se pone en manifiesto también con la crisis absoluta de la poesía. La poesía en castellano hoy está muerta, porque el castellano ya se le anuncia como una lengua premuerta, una lengua destinada a desaparecer. Una vez que las lenguas no se desarrollan, pues entonces ya entran en regresión. Entonces ese bilingüismo, ¿por qué esa insistencia terrible en el bilingüismo? Daros cuenta que eso con la digitalización es uno de los objetivos de la Agenda 2030, pues hay que... Y dicen, bueno, es que va a haber un bilingüismo. Nunca hay bilingüismo, siempre hay una lengua dominante y una lengua dominada. Y la lengua dominante se hace cada vez más dominante y la lengua dominada se hace cada vez más dominada hasta que desaparece. Los procesos de sustitución lingüística, igual que los procesos de sustitución étnica, operan de una forma que tienen incluso una velocidad de avance que se puede incluso calcular, ¿no? Y ahora no es difícil calcular cómo está avanzando en Madrid el bilingüismo inglés-castellano. Ese bilingüismo pronto se convertirá en hegemonía explícita del inglés. Y entonces desde estas clases medias fascistizadas, realmente serviles, estos niños y estas niñas, que les desprecian completamente la historia propia, la cultura propia, sus propias raíces, para los cuales solo es importante lo que viene en inglés y está lleno de toda esta basurilla anglosajona, que comen comida basura en inglés, que ven películas en inglés, que cantan canciones en inglés. Todo esto, bueno, pues originará una traslación del interés por la lengua hacia el inglés, pero esto inmediatamente en 10 años ya habrá una masa muy importante en Madrid de gente que su lengua principal en el día a día sea el inglés. Esto ya pasa en Barcelona. Hay un estudio lingüístico donde dice que el 2% de la población de Barcelona ya usa el inglés como lengua principal, como lengua fundamental en su día a día. Pero estos datos, en primer lugar, me parece que están infravalorados. Yo diría que más bien es el 5% y que eso va a sufrir un desarrollo exponencial en muy poco tiempo. Pero es lógico, vamos a ver, las carreras técnicas. Las carreras técnicas se supone que la técnica y la economía todo está en inglés porque se ha producido un fenómeno de mundialización, de globalización de la economía y la tecnología, que no es normal, que no es natural, que no es nada más que un proceso de concentración del poder, porque la economía y la tecnología se puede descentralizar
Hoy opera de arriba abajo, pero puede operar perfectamente de abajo arriba. Incluso tendríamos una economía mucho más potente y una tecnología mucho más eficaz. Y entonces sería además una tecnología en la lengua de cada uno de los pueblos y una economía en la lengua de cada uno de los pueblos. Pero como esto es absolutamente impensable por los lacayos del gran capitalismo, que son los partidos independentistas catalanes, que son eso exactamente, unos lacayos del gran capitalismo, pues por lo tanto ellos están creando las condiciones para que el inglés predomine. Allí en Cataluña, claro, como en toda Europa, toda Europa. Entonces, en estas condiciones, el catalán puede tener un destino tan malo o incluso peor, o a lo mejor un poquito mejor, pero muy poquito, que el castellano. ¿Qué pasa con el castellano en Iberoamérica? Pues mirar, el castellano allí está sufriendo el proceso del acoso del inglés con una velocidad mucho mayor que aquí y a través de procesos muy curiosos. Son los pueblos indígenas los que más están exigiendo la sustitución del castellano por el inglés. Es decir, ellos se plantean algo que es irreal y que está basado en el indigenismo de ultimísima generación creado por la CIA y mantenido por los partidos de izquierdas. Los partidos de izquierdas, como siempre, ya lo he dicho muchas veces, son el instrumento principal del gran capitalismo transnacional y apátrida hoy. Entonces lo que se les dice, amigos, sois pueblos indígenas que fuisteis expoliados y conquistados por los españoles. Luego, en un primer momento tenéis que recuperar vuestras lenguas en contra del castellano. Odiad el castellano. Segundo momento, pero a ver, vuestras lenguas que tienen 1 millón de hablantes, 1,5 millones, a veces menos, a veces 50.000, pues no son suficientes. Entonces tenéis que volver a la lengua franca, que es el inglés. Entonces, los pueblos indígenas, a través de esta manipulación que los está destruyendo completamente como pueblos, destruyendo, porque les está privando de su lengua y sobre todo de su cultura, de su manera de ver el mundo, pues se lleva a primero un bilingüismo, la lengua indígena correspondiente, por ejemplo, el nahual en México, que era la lengua de los antiguos mexicas, o sea, de los aztecas, más correctamente es decir, mexicas, pues entonces ellos, que tienen 1,5 millones, quizá un poquito más de usuarios, pues entonces ellos están siendo empujados hacia el inglés. Entonces, ¿eso qué significa? Que en todas partes, tanto en Iberoamérica como aquí en Europa, el castellano está siendo trasladado al inglés. Por lo tanto, el conflicto entre el catalán y el castellano, que hoy existe y es real en Cataluña, se convertirá pronto en un conflicto entre el catalán y el castellano inglés. Pero el catalán al mismo tiempo estará siendo reconvertido a una lengua subordinada al inglés, porque si hoy aceptamos que el 5% de la población de Barcelona, que es el centro de Cataluña cada vez más, por desgracia cada vez más, porque Cataluña cada vez es más la desertificación y la destrucción en todos los sentidos de la Cataluña rural, que es la verdadera Cataluña, y donde estaba el bastión esencial de lo catalán, de la cultura catalana y de la lengua catalana. Entonces, si allí es el 5% la lengua inglesa ahora de uso, en la población, el 5% de la población, en muy poco tiempo, porque estos son crecimientos exponenciales, se convertirá en el 20-25%. Porque, vamos a ver, una vez que ya hemos perdido todas las raíces culturales, ¿por qué vamos a usar el catalán? Una vez que hemos perdido todas nuestras raíces culturales, porque lo único que cuenta es la subcultura en inglés anglosajonizada, en inglés neolengua, en esa jerga, ¿por qué vamos a seguir hablando el castellano? ¿Para qué? Porque es una asignatura que nos obligan a estudiar, que luego no vale para nada, porque luego llegas a los trabajos y allí te obligan las empresas transnacionales a usar el inglés. Entremos en un supermercado, sea igual en Barcelona, en Madrid, en Valladolid, en Toledo, en donde sea. ¿Qué suena constantemente? Una música en inglés. Ya la música de los hiper, o sea, del gran capitalismo transnacional, gran capitalismo transnacional, el 99% de la música de fondo es música en inglés. Eso no tiene ningún significado. Eso es un dato anecdótico, cuando al mismo tiempo, por ejemplo, el manejo en Internet, si vamos un poquito más para allá de las 4 cositas que sabemos la mayoría, es
también en inglés. Entonces todo apunta a una anglosajonización de las lenguas y una anglosajonización de las culturas. Pero ¿cuál es la cultura que se nos impone con este inglés neolengua? Una subcultura. Es una cultura de la nada, de la vaciedad, de la moralidad. Entonces, la pérdida de la variedad cultural es la pérdida de la variedad lingüística, porque de la misma manera que las personas tienen que ser cada una ella misma y cada una diferente de los demás, los pueblos tienen que ser cada uno el mismo y cada uno diferente de los demás, con su idiosincrasia, con sus peculiaridades, con su manera de ver el mundo. Eso ya ha desaparecido. La burguesía catalana destruyó eso ya en la primera mitad del siglo XX, destruyó el modo de ser catalán, la cultura catalana. Por ejemplo, falsificó completamente la historia de Cataluña, eliminando la historia popular de Cataluña. Para ellos, Cataluña era siempre la historia de las élites. Entonces se ocultó, por ejemplo, el problema del comunal. Se llegó tan lejos, más lejos que ninguna otra élite de la península ibérica, hasta negar que hubiera existido el comunal en Cataluña. Pero ¿cómo es posible llegar hasta ahí? Tuvo que venir el libro de David Algarra para decir, cuidado, en Cataluña ha existido comunal, claro que sí. Es más, sigue existiendo y yo entiendo que existe bastante más comunal todavía, aunque desnaturalizado y desconocido de lo que David dice. Pero en estas condiciones, si se falsea la historia, y eso lo ha hecho la burguesía catalana, las élites catalanas, la Generalitat catalana. ¿Por qué lo ha hecho? Lo ha hecho básicamente porque la destrucción de la historia de un pueblo es una de las maneras más eficaces de destruir a su pueblo como pueblo propio. Entonces, aquí había un juego perverso que era gritar mucho a favor de la lengua catalana, pero por otro lado destruir la cultura catalana, gritar mucho a favor de la independencia, pero por otro lado destruir la cultura catalana. El elemento decisivo ha sido la destrucción de la cultura catalana, que luego consistía también en destruir la economía catalana, porque lo que se hacía era procesos de crecimiento de las empresas que, superado un nivel de crecimiento, ya se hacían primero españolas, porque actuaban en el mercado español, y luego mundiales, y ya se desentendían del catalán. Puede ser que los dirigentes actuales de la Caixa y del Banco Sabadell en privado con sus nietos hablen en catalán, pero eso es un hecho políticamente irrelevante y no lo harán por mucho tiempo porque ahora mismo ya la sustitución lingüística avanza a toda velocidad. Entonces, la presión del castellano es un fenómeno transitorio y temporal, porque en la Unión Europea hay una lengua oficial. Es verdad que en Bruselas pues existe, todas las 70 lenguas están allí representadas, pueden, intervenir, tienen traductores, hay todo un ejército de traductores que traducen, pero eso no tiene ningún valor, eso solo es un teatro para tranquilizar a la gente, porque aquí hay una lengua única y en la medida que los Estados Unidos de Europa se vayan constituyendo, esa lengua será impuesta, ya es impuesta de muchas maneras, es obsesivo. Por ejemplo, la cuestión del inglés, lo de las camisetas en inglés. Por favor, si tenéis una camiseta de inglés en vuestra casa, arrancarla, romperla, porque tenemos que defender todas las lenguas del mundo y todas las culturas del mundo y todos los pueblos del mundo. Y entonces aquí hay un agresor único. Pero ¿por qué el fenómeno de las camisetas? Es un acto diabólico, son estas cosas que suceden, que te las encuentras por todas partes y te quedas sorprendido, ¿no? Diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Pues lo consiguen de la misma manera que han conseguido hipnotizar con la palabra independencia al pueblo de Cataluña en el proceso, que era un engaño, ¿no? Entonces, este capitalismo transnacional, apátrida, globalista, cosmopolita, es el capitalismo actual. Y un proyecto de liberación de Cataluña tiene que pasar por la negación de ese capitalismo. En ese capitalismo no hay sitio para el pueblo catalán y no hay sitio para ningún pueblo del mundo. Entonces, la recuperación de las culturas y de los pueblos pasa por destruir este capitalismo. Este capitalismo que no es nada más que un proceso de concentración monstruosa del poder económico y del poder tecnológico, que lleva aparejado una concentración del poder cultural, del poder mediático y del poder lingüístico. Entonces tenemos que reventar todo eso y construir sociedades no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y tenemos que volver a los procesos de una economía local y una economía comarcal. Y entonces así será en catalán, en el territorio catalán o en las 50 y tantas o 60 lenguas, cada una en su lugar de Europa. Entonces esto es muy distinto de lo que se ha hecho. Pero ahora mismo, por ejemplo, todos los indepes dicen, no, claro, nosotros queremos crear un Estado propio.
un Estado catalán, pero siempre dentro de la Unión Europea. Entonces, eso es un contradictorio, ¿no? Es como si decimos, nosotros queremos tener animales salvajes en libertad, pero los vamos a encerrar en un zoo. Pues entonces no están en libertad, ¿no? Están en un zoo, ¿no? Y estas cosas se las traga la gente sin entender, ¿no? Lo que están diciendo. La idea de que el inglés neolengua no es una lengua verdadera, sino una lengua artificial dedicada a la construcción planificada de los seres nada, es porque detrás de esto hay un mecanismo muy, muy sutil que está basado en el principio del medio es el mensaje. Es decir, el medio significa que si se construye y se impone una lengua que no es intelectualmente adecuada para la mente humana, ni emocionalmente adecuada, ni relacionalmente adecuada, ni convivencialmente adecuada, lo que se está haciendo es mutilar todas estas capacidades, porque el medio, es decir, la lengua que sirve de medio, de vehículo, no es adecuada para trasladar, transmitir y pensar. No es una lengua que permita pensar, no es una lengua que permita querer, no es una lengua que permita el afecto, es una lengua solo que permite la verticalidad, porque hoy vivimos en una humanidad vertical y además en una humanidad vertical que se nos dice es que esto es una eficacia económica total porque la nueva tecnología lo exige. Pero vamos a ver, ¿dónde está esa eficacia económica? ¿Me podéis decir? A partir de la crisis de 2008-2014, toda la economía mundial va manga por hombro, todo se está destruyendo. Los rendimientos del trabajo son cada vez más bajos y la pobreza crece en todas partes. Aquí mismo lo vemos. Los menores de 45 años cobran la mitad de lo que cobraban sus padres por un trabajo similar, sus padres y sus madres. Entonces, ¿dónde está todo eso? Todo eso es mentira. No hay nada más que el objetivo de la concentración del poder y la riqueza. Ese objetivo, ¿a quién beneficia? A las élites actuales. Vamos a destruir el poder de las élites y permitiremos que los pueblos del mundo se expresen y sean lo que son y defiendan su lengua y su cultura. ¿Dónde ha estado este debate en el proceso? En ningún lado. Ha sido toda una patochada donde dar banderitas y de decir necedades. Y esto realmente pienso que la gente de bien en Cataluña y que ama su tierra y ama su cultura lo debe de plantearse autocríticamente, se lo tiene que plantear y tiene que decir ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué lejos hemos caído? Entonces, así las cosas, tenemos que insistir. El inglés neolengua es la lengua de la Unión Europea. La lengua de la economía, o sea, del gran capitalismo, la lengua de la tecnología, la lengua de la informática, la lengua militar, insisto, la lengua de la cultura. Ahora ya es imposible leer una revista en cualquier lengua, sea en catalán, sea en castellano, que te tenga el resumen en inglés. ¿Por qué hay que poner un resumen en inglés? ¿Por qué? Dentro de nada, eso es una etapa de transición. Ya no será un resumen de 15 líneas de cada artículo en inglés, sino que será a tomar por saco todas las lenguas y ya será la revista completa en inglés. Yo ya conozco revistas que han dado ese salto, siempre es lo mismo. Luego meten 2 o 3 artículos en inglés, luego 3 o 4, luego ya todos y algunos incluso. Vi una que me dejó horrorizado. Ya había luego un resumen en castellano para que los que no sabemos y no queremos saber inglés lo entendiéramos, ¿no? Todos estos procesos hay que cortarlos ahora ya. Y entonces eso significa que hay que entender el problema catalán en un sentido netamente revolucionario. Es decir, en un sentido de cortar con las estructuras de poder político y de poder económico que llevan a una centralización primero de Europa y después de todo el mundo que hace imposible la existencia de las culturas, de los pueblos y de las lenguas en el sentido que nosotros la entendemos. Es decir, como vida, como existencia y no como cosas de museo, como lo que ha hecho, por ejemplo, el Estado irlandés con el gaélico, ¿no? Que bueno, sí, dicen, no, el gaélico no se ha extinguido, lo hablan 80.000 personas de 9 millones. Pero vamos a ver, ¿eso qué significa? ¿El gaélico es una lengua muerta o es una lengua viva? Es una lengua congelada, es una lengua de museo, 80.000 personas divididas en unos 40 núcleos que ni siquiera tienen conexión geográfica entre sí. Eso sucederá con el catalán en 15 años si no se hace un movimiento de cambio radical. Y entonces lo que hay que hacer es repudiar el proceso, rechazar lo que se ha hecho y decir, vamos a sentar unas bases de lo que tiene que ser la liberación de Cataluña como pueblo, del pueblo catalán, a partir de las realidades del siglo XXI y no de las bobaditas que se les ocurren a los políticos profesionales.
Pero luego está además el problema de la emigración. El problema de la emigración es chusco, ¿no? Realmente es lo de siempre, es no querer ver la realidad. Vamos a ver, vamos a ciertas áreas del cinturón industrial de Cataluña, en Barcelona, y observamos, por ejemplo, en Santa Coloma, que solo hablan habitualmente el catalán el 15%. El 15% de la población, que era básicamente gente que estuvo allí antes de la llegada de la segunda ola primera migratoria de los años 60. Hay personas que llevan 50 años en Cataluña. Ellos saben catalán, efectivamente, lo saben, lo entienden, sí, lo entienden, y si se ponen lo hablan. Lo hablan muy mal, pero lo hablan. Pero, ¿qué falla? El problema es que ellos no se sienten emocionalmente identificados con el catalán porque no es su lengua, no es la lengua de sus padres, no es la lengua de sus recuerdos, no es su lengua emocional, pero lo hablan sin ganas, sin voluntad, sin afecto. Por desgracia es así. Yo observo cuando hablo con este tipo de personas que tienen un léxico muy reducido y sobre todo una pronunciación horrible, lo pronuncian fatal, ¿no? No solamente que hablen catañol, que algunos no, algunos han estudiado catalán en la escuela y saben diferenciar perfectamente el catalán del castellano. No hablan esta combinación hórrida de catalán y español, no, pero simplemente les falla la adhesión emocional, porque la lengua es una cuestión mucho más compleja que lo que algunos entienden, ¿no? Entonces ellos, claro, que ellos son ya personas jubiladas que han venido y su corazón está en el pueblo de Andalucía, en la aldea castellana, en el sitio de Extremadura donde nacieron o donde nacieron sus hijos. Pero sus hijos, que son personas que están en los 45 años, han ido en su infancia a su pueblo, han viajado, y entonces ellos te hablan con verdadero cariño de su abuela que se quedó en el pueblo, de su abuelo, de cuando iban con la bicicleta, y ellos sí saben un catalán bastante perfecto, pero ¿qué motivaciones emocionales tienen para hablarlo? No tienen, no sienten cariño por la lengua, tampoco sienten odio, pero les resulta indiferente. Y realmente, entonces la segunda generación todavía no se ha identificado. Ellos incluso, una parte de esta gente ha nacido ya en Cataluña formalmente, pero realmente no hablan catalán cuando hay una situación, por ejemplo, que se sienten en un ambiente catalanista, entonces sí lo hablan, pero no está dentro de su corazón. ¿Esto qué significa? Que una lengua exige 3 generaciones por lo menos para sentirse identificado. Pero en las condiciones actuales en que la presión de la lengua oficial de los Estados Unidos de Europa está ahí ya súper fuerte y se manifiesta de todas las maneras, no hay tiempo para que se produzca el proceso de cristalización de la adhesión de las gentes a la lengua de Cataluña. No hay tiempo. Y así tenemos el Santa Coloma. Pero entonces, veamos qué sucede con la generación siguiente. La generación siguiente de migrantes ya no han venido del interior del Estado español, sino que han venido de mucho más lejos, básicamente de África. En Cataluña la emigración es africana, como todos sabemos, ¿no? Entonces resulta que aquí hay otro problema, que es el abismo cultural. Es decir, entre una persona nacida en un pueblo de Cataluña y otra nacida en un pueblo de Extremadura, pues hay diferencias culturales, pero hay muchas cosas unidas. Europa forma una unidad cultural, hay una cultura europea erudita unificada, hay una historia compartida, hay una proximidad geográfica, de tal manera que la cosmovisión, la idea del mundo, el sistema de valores son mucho más próximos entre un catalán y un señor de Sevilla o un señor de la Sierra Norte de Sevilla, que de ahí emigró mucha gente a Andalucía, que alguien que ha nacido en Cataluña. Porque los seres humanos son seres culturales. Esto se olvida a los inmigracionistas, es decir, a los neonegreros. Son seres culturales, seres que tienen una cultura, que tienen unos valores, que se han creado en un lugar. No son cosas, no son objetos, no son máquinas. Una máquina puede trabajar en Senegal y puede trabajar en Cataluña y, salvo las diferencias de temperatura y tal, pues no existen. Pero un ser humano tiene una carga cultural y esa carga cultural es la decisiva por encima de las diferencias étnicas que son irrelevantes. No tan irrelevantes, porque ahora ya resulta que se nos dice que las diferencias étnicas son irrelevantes, pero a los pueblos europeos se les destruye. Si no importa la etnia, ¿por qué se destruye a los pueblos europeos étnicamente, no? ¿Por qué? Se les destruye de una doble manera.
por un lado se les impide reproducirse y tener hijos, y por otro lado se hace, digamos, soleadas de gente venida de otros lugares según el típico procedimiento de destruyamos a un pueblo metiendo un montón de gente que no forma parte de él. Curiosamente, hace muy poco, hace una semana, vi la protesta en algunos medios de las redes sociales contra una declaración de cierta gente en contra de tener hijos, ¿no? Y entonces había gente que surgía allá y decía que esto era la lucha contra la extinción del pueblo catalán. Efectivamente, esto es así, pero claro, son voces muy débiles porque al parecer la sustitución étnica, que es la limpieza racial, es lo deseado por todas las corrientes proinmigracionistas, como son, por ejemplo, las CUP. Las corrientes proinmigracionistas pues defienden esto, ¿no? Defienden esta forma de racismo genocida. Yo no lo puedo llamar de otra manera, ¿no? Porque si a un pueblo como el catalán, punto uno, se le impide tener hijos, punto dos, se traen gente de otros lugares que son culturalmente muy dispares y que incluso pueden aprender el catalán, pero pueden aprenderlo como sistema neutral de comunicación, no como lengua-cultura. La lengua-cultura les exige más tiempo, mucho más tiempo, a ellos y a cualquiera. Y porque ahí tenemos, si no, el fenómeno de la gente que se acercó a Cataluña desde 700 kilómetros, 800, por ejemplo, desde pueblos de La Mancha, y no ha conseguido todavía integrarse totalmente. Y la prueba es que sus sitios pues son gente y sus hijos que sí pueden hablar el catalán, pero no están adheridos emocionalmente a la lengua porque no es la lengua que ellos han visto hablar ni a sus abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto crea un problema que se multiplica por el hecho de que la población catalana tiene dos niveles. El nivel de los mayores de 60 años, que más bien es población, sobre todo población rural, que está bastante identificado con la lengua y la cultura catalana porque es la de sus ancestros, pero son muy mayores. Y luego está el sector joven, que es el sector básicamente de la emigración. Una emigración norteafricana, una emigración que además está vinculada a una lengua que es el árabe, que es la lengua de su religión. La lengua del Islam es el árabe. El Corán está escrito en árabe y entonces siempre allí donde van reivindican que el árabe sea estudiado y que sea una lengua de uso. Esto no pasa con otras religiones que yo sepa, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo pues dejó de reivindicar el latín como lengua propia pues hace ya 3 siglos y formalmente en el Concilio Vaticano II se dejó de utilizar el latín y quedó reducido simplemente a los eruditos. Pero esto en el Islam no ha sucedido. Entonces, ahora mismo ya el Islam es la religión más practicada en Cataluña. Se dice que en 2025 será la religión más practicada, que tendrá más fieles por encima del catolicismo. Pero no es verdad, eso se dice para asustar a la gente. Ya ahora, en este momento, en 2020, ya era la religión que tenía el mayor número de fieles. Entonces sucederá que esta situación, en un momento u otro, llevará a la reivindicación multitudinaria, muy multitudinaria, de una lengua que es el árabe. Y entonces tendremos que el catalán estará acosado por el inglés, por el castellano, por el francés y por el árabe. Al menos por esas lenguas. Es decir, será una lengua que irá cayendo en cuarto lugar. Porque en el momento que la generación de jubilados, que es una generación bastante catalanista, porque ella tuvo que defender el catalán contra el franquismo y por lo tanto se siente muy identificado con él, incluso por combatividad, entonces se encontrará en la cola. Por tanto, en las nuevas realidades sociológicas de 15 o 20 años, ¿qué sucederá cuando el catalán en la escuela ya no pueda estar en la escuela? Porque una gente dirá, ¿para qué queremos el catalán en la escuela si aquí lo que importa a nivel mundial es el inglés? Y otros dirán, bueno, pero yo quiero hablar en castellano. Y otros dirán, no, nosotros queremos el árabe. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podrá salir adelante el catalán con las limitaciones que ahora tiene? Porque hay que proyectar la realidad social hacia adelante y eso es lo que falta en Cataluña. Hay un miedo atroz a decir la verdad a la gente y por eso se inventó el Procés como una cortina de humo para tapar todo esto, pero esto es una verdad que alguien puede negar.
Yo cuando voy por allí en Cataluña la hablo con la gente perfectamente, pero luego hay como una barrera y esto nunca sale en la tele, nunca se escribe en los libros, nunca se habla, ni siquiera se hacen vídeos sobre esto. Es un silencio, es un acuerdo de silencio, porque claro, todo esto deja en un lugar fatal a la gente que hace demagogia de todo esto, ¿no? Entonces, en el marco del cosmopolitismo actual, cuando la cuestión de la cultura no se plantee, pues entonces tampoco se puede plantear la cuestión de la lengua, porque ¿cuál es la cultura catalana? ¿Y en qué lengua se expresa? ¿En inglés? ¿En árabe? A ver, entonces aquí hay una cuestión, bueno, muy, muy compleja. Daros cuenta además que las lenguas, el Estado español está renunciando a su lengua. Hasta ahora su lengua ha sido el castellano, pero ya cada vez menos. El Estado alemán está renunciando a su lengua. Hasta ahora su lengua ha sido el alemán, pero cada vez menos. Así pues, ¿qué va a suceder con una lengua que tiene en Cataluña estricta? Tiene 6 millones de personas y fuera de allí, pues tiene, en los países catalanes, tiene otros 5. En estas condiciones que son ya, que no es algo que va a pasar dentro de 200 años, sino simplemente en 10, 15 años se planteará de una forma totalmente dramática el problema de la lengua en un estado ya de desintegración inmediata, ¿no? También propiciada por lo que decía antes, por la desaparición de una generación de gente mayor y su sustitución por una población de origen africano. Daros cuenta que Cataluña en 10-15 años sería lo siguiente. Su lengua será el inglés funcionarial. La religión será el islam. La cultura será la cultura vascona anglosajona. Su población será mayoritariamente de origen africano y su número de habitantes pues será quizá la mitad del actual. Porque, claro, vamos a ver, África es de China. África necesita muchísima gente para trabajar en China, porque China es la gran potencia que está saqueando demográficamente a África. No os dejéis llevar por ingenuidades. África está dominada por China, ya China se la ha ganado y ahora, bueno, Estados Unidos quiere intervenir militarmente. Entonces, esta Cataluña que habla en inglés, que tiene por religión al Islam, que está formada por poblaciones predominantemente africanas y que está sometida a la cultura basura anglosajona, ¿es Cataluña o ya no es Cataluña? O lo tenemos que poner de otro nombre. ¿Qué es entonces? Y esto en 10-15 años. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque en definitiva para esto se hizo el proceso, para ocultar esta realidad. Esta realidad se podía haber ya tratado e intentado remediar hace 7-8 años. Por ejemplo, cuando el proceso empezó a tomar impulso en el año 2012, pero no. Los que entonces de una manera muy débil, no teníamos las ideas claras, hablábamos de esto, pues alguien a las alturas dijo, a ver, vamos a tomar contramedidas para que esto no se discuta. Bueno, yo propongo 4 puntos, que sería, en primer lugar, comprender objetivamente el proceso en el marco de la historia de Cataluña. Segundo, desarrollar una interpretación nueva de la lucha del pueblo catalán por su emancipación de acuerdo a las realidades del siglo XXI y no a las realidades del siglo XIX, que es lo que hace todo el catalanismo, incluso el más inocente, el más ingenuo, el más bien intencionado, sigue atrapado por las realidades del siglo XIX y no quiere entender nada de las realidades del siglo XXI porque le asustan y también porque no las entiende. En tercer lugar, hay que determinar una estrategia, un proyecto y un programa que una revolución política, una revolución económica y una revolución cultural como fundamentos de la liberación del pueblo catalán. Y luego, en cuarto lugar, pues hay que oponerse frontalmente a la Unión Europea, a los Estados Unidos de Europa, para defender una Europa de los pueblos y no una Europa de los estados sobre la base de todas las lenguas europeas y de la cultura europea, que siempre ha sido dos variantes, ¿no? La cultura general europea unificadora y luego la cultura de cada pueblo que reflejaba las particularidades de cada territorio y de la población que lo habitaba.
Y yo señalaría un quinto punto más, ¿no? La crítica y denuncia radical de todos los políticos profesionales que han estado metidos en el proceso y el rechazo de todos ellos y de todos los partidos políticos para crear realidades no políticas que no formen parte del Estado español, que no cobren de las instituciones españolas, que no estén dentro de la Generalitat, porque quien paga manda. Quien está en la Generalitat cobra del Estado español y el Estado español le da órdenes, que se cree una sociedad civil que sea potente, sociedad civil popular que se enfrente a todas estas medidas y busque una solución para la cultura y para la lengua. Bueno, pues muy bien, son cuestiones muy difíciles, muy complicadas, los problemas de las lenguas son impresionantes. Yo intenté, mira, tenía aquí el libro, lo he desarrollado, si alguien quiere leer y estudiarlo, pues el prólogo a este libro mío que se llama El ADN del euskera en 1500 partículas, pues desarrollo todo esto a un nivel más limitado. Este prólogo lo escribí hace 3 años y medio, pero bueno, puede servir. Y veamos qué vamos a ir haciendo en los próximos años. Muy bien, pues nada más, amigos y amigas, hasta la próxima.